en esta pequeña microcharla de esta semana hablamos sobre herramientas de innovación educativa. Mucho se habla del concepto de innovación educativa y hay muchísima información, muchísimas metodologías y muchas veces nos perdemos en este inmenso mundo de información que por suerte hoy en día tenemos a nuestro alcance. Vamos a intentar en este vídeo de clarificar y ordenar un poco la información que a nuestro entender es la más importante. Tenemos la suerte de que hoy en día tenemos mucha información del funcionamiento cerebral, del funcionamiento de nuestro sistema neurológico y ello nos puede ayudar, nos debería guiar en las distintas maneras de enseñar. Deberíamos aprovechar todo este conocimiento. Os voy a presentar 5 grandes áreas que son las áreas que a nuestro entender más impactan en la capacidad de aprendizaje y las distintas herramientas que podemos usar. En primer lugar, hablemos de las condiciones del aprendizaje. Sabemos que para aprender necesitamos una serie de condicionantes. ¿Qué es lo que ocurre? Sabemos que el aprendizaje, es decir, la consolidación de la información que entra dentro de nuestro sistema neurológico, se produce en el neocórtex. Para que llegue la información al neocórtex necesitamos unas condiciones. Es decir, necesitamos en primer lugar que la información entre dentro del sistema y por tanto captar la información del filtro reticular, que es quien decide qué información entra y qué información se queda fuera. Y en segundo lugar, necesitamos que la información llegue al neocórtex y por ello necesitamos que nuestro sistema límbico o cerebro emocional esté relajado para que deje pasar la información hacia el neocórtex. Por tanto, necesitamos 2 grandes condiciones. En primer lugar, captar la atención del filtro reticular y por otro lado, tener un estado emocional que me permita que la información viaje. Veamos, en primer lugar, captar la atención. Para captar la atención, nuestro filtro reticular está pensado para nuestra propia supervivencia. Es decir, decide qué información deja entrar y qué información deja fuera en términos de supervivencia. Aquella información que pienso que más me va a ayudar para mantenerme con vida es la información que voy a captar primero. Aquella información que pienso que no es importante es la información que no voy a captar. Por tanto, una de las maneras de captar la atención es a través de la generación de novedades, del cambio de rutinas. ¿Por qué? La novedad puede ser potencialmente una amenaza. Por tanto, las novedades van a captar de manera directa la atención de nuestro filtro reticular y la información va a entrar dentro del sistema. En segundo lugar, una vez la información ha entrado en el sistema, ¿qué es lo que ocurre? Esta información viaja hacia el cerebro emocional, hacia el sistema límbico. Y allí, en el sistema límbico, cerebro emocional, se genera una interpretación de esta información en términos emocionales. Si esta información es interpretada y se genera una emoción fuerte, como puede ser el enfado, la rabia, la ansiedad, incluso el aburrimiento, nuestro sistema límbico se hiperestimula. Cuando el sistema límbico se hiperestimula, lo que ocurre es que la información es enviada al tronco cerebral o nuestro cerebro animal, al que me lleva a la acción, pero no al que me ayuda a pensar, no al neocórtex. ¿Cuándo la información viaja al neocórtex? La información viaja al neocórtex cuando el sistema límbico está relajado. ¿Y cuándo está relajado? Cuando estoy en emociones como la felicidad, la sorpresa, la motivación, etc. Por tanto, cuando tengo un estado emocional positivo, entre comillas, nuestro sistema límbico se relaja y la información puede fluir hacia el neocórtex. Por tanto, las emociones son posibilitadoras del aprendizaje. Por tanto, el clima emocional que ocurre en el aula va a ser clave para que se posibilite este aprendizaje. Por tanto, primera gran idea, ¿qué es lo que ocurre en términos emocionales en el aula? Es importantísimo porque es una condición para que se produzca el aprendizaje. En segundo lugar, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo se fijan estos conceptos realmente en nuestro neocórtex, en nuestras redes neuronales? Aprendemos en base a la participación y en base a la predicción. Cuando me piden participación activa,
todos mis circuitos se activan. Cuando además esta participación me implica una predicción, dar respuesta a algo que en principio no sé, pero creo que puedo saber, lo que hago es que se activa el mecanismo de motivación intrínseca, que es un liberador natural de dopamina dentro de mi sistema neurológico. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Que todos mis sistemas se mantienen alerta y genero la atención, la muevo, ya no depende solo del filtro reticular, sino que yo decido dónde pongo mi atención, genero motivación, con lo cual la información fluye hacia el neocórtex, y lo que ocurre es que una vez hecho esta predicción estoy dispuesto a recibir la información que tú vayas a darme. Cuando tú me des la información, yo sé, yo voy a validar aquella información que yo sabía, que yo había hecho, con la que tú me has dado, y voy a, por un lado, fijar si ha sido correcta, fijar esta red neurológica, se va a fijar la información, la voy a hacer más fuerte, esta red neuronal, y si no está bien, lo que voy a hacer es que esta red que me ha permitido llegar a una predicción errónea, poco a poco la voy a destruir, va a desaparecer gracias al mecanismo de neuroplasticidad cerebral. Por esto decimos, y tercer punto, que el error es base de aprendizaje. Necesitamos, para aprender, para fijar conceptos, necesitamos muchas veces destruir redes neurológicas que no eran correctas y por tanto equivocarnos. Por tanto, en un aula neuroeducativa debemos trabajar el error también como fuente de aprendizaje y no debemos estigmatizarlo sistemáticamente. Cuarto punto. Hay determinadas dinámicas que me potencian este aprendizaje en términos de atención, en términos de relajación del sistema límbico y en términos de capacidad de fijar estas redes neurológicas. Y estas dinámicas son las dinámicas colaborativas, porque somos animales gregarios, porque somos animales sociales y estamos preparados para colaborar. Las dinámicas colaborativas me van a ayudar a fijar todo aquello que ocurra y de la misma manera que me va a ayudar las dinámicas que impliquen el juego, porque el juego de alguna manera incorpora todos los elementos que necesitamos para aprender. El error base del aprendizaje, genera unas condiciones emocionales adecuadas y muchas veces dentro del juego estamos colaborando. Por tanto, juego y colaboración. Y por último, un especial en el trabajo sobre funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas se encuentran dentro del neocórtex y el neocórtex es el área cerebral que tarda más en desarrollar. De hecho, no acaba de desarrollar hasta pasada la adolescencia y solo se desarrollan a través de oportunidades, es decir, a medida que las usamos, las vamos desarrollando. Las funciones ejecutivas son las que me ayudan al raciocinio, a pensar, a relacionar conceptos, etc. Si no proponemos actividades y si no proponemos dinámicas que me ayuden a desarrollarlas, pasada la adolescencia probablemente va a ser más difícil porque en esta etapa, desde aproximadamente los 8 o 9 años hasta los 17 años, es la etapa en la que se están desarrollando. Por tanto, es la etapa en la que debemos proponer dinámicas, en la que debemos proponer actividades para poder desarrollar las funciones ejecutivas. Dinámicas como las destrezas de pensamiento, las actividades sobre la metacognición, etcétera, son claves para poder desarrollar las funciones ejecutivas. Hasta aquí esta pequeña microcápsula que hemos tratado de poner un poco de orden en en todo este mundo, digamos, en el que hablamos sobre innovación educativa. Gracias.